Bienvenidos a todos a este nuevo video del canal. Hoy seguiremos ampliando nuestros conocimientos aprendiendo el significado del Ryu en la cultura japonesa y en el Irezumi. Sin más preámbulos, comenzamos. El Ryu simboliza la sabiduría, el poder, la fuerza y el éxito. También es el símbolo del emperador, además de una deidad celestial proveedora de lluvias. Los dragones fueron introducidos a Japón por las historias chinas que recorrían Asia, pero rápidamente pasaron a formar parte de su cultura. El primer dragón japonés aparece por primera vez en el año 680 después de Cristo, en el Kojiki, que es el libro mitológico más antiguo de Japón, el cual narra la creación del mundo y también habla sobre el primer emperador Jinmu, que se decía que era descendiente de dragones. La apariencia del dragón japonés fue fuertemente influenciada por el dragón chino, aunque la diferencia más notable es que los dragones japoneses poseen 3 garras, mientras que los dragones chinos poseen 4 o 5. Normalmente la imagen del dragón es descrita con parte de 9 animales diferentes. Tiene cabeza de camello, con unos cuernos de ciervo, bigotes de bagre, cuerpo de serpiente con escamas de koi, patas de tigre, con garras de águilas, orejas de buey y unos ojos demoníacos que le dan una apariencia intimidante. La hora del dragón. La hora del dragón es de 7 a 9 de la mañana. A esta hora es cuando la niebla es más densa y esto hacía que la gente pensara que era el momento en el cual los dragones se preparaban para levantar vuelo, ya que ellos son los encargados en generar nubes y por ende los encargados en hacer que llueva. El dragón y su relación con otros símbolos. Los dragones tienen sinergia con distintos animales, como las serpientes, los kois y las tortugas, que funcionan como sus mensajeros, o también suelen emparejarlo con el fénix, pero sin duda alguna su relación más compleja es con el tigre, ya que es una relación tanto complementaria como conflictual. El dragón representa al yang y el tigre representa al yin. La primera vez que se menciona la relación entre Tora y Ryu es en el más antiguo clásico chino, el I Ching, que fue creado 1000 años antes de Cristo. Hay un famoso pasaje que dice: el viento sigue al tigre y las nubes siguen al dragón. De esta forma, estos animales místicos mantienen el equilibrio entre el viento y las nubes para que este mundo sea armonioso. En China y en Japón hay 4 animales celestiales, los Shijin, que simbolizan las 4 direcciones. En el oeste está el dragón azul, llamado Sairyu, que está relacionado a la primavera, a la lluvia y al color verde azul. Y en el este está el tigre blanco, el Byakko, que está relacionado al otoño, el color blanco y el viento. Siempre que ves a un Byakko, el Seiru está ahí. Hay varios dragones famosos en la mitología japonesa, como por ejemplo Ryujin, divinidad protectora del mar, o su hija, Toyatama Hime, princesa del mar. Normalmente los dragones son criaturas benevolentes, pero hay casos de dragones malignos, como pueden ser los dragones Mizuchi, que son criaturas malignas que viven en los ríos. El Ryu en el Irezumi. Un diseño de dragón puede ser perfecto como pieza principal para un orimono en el Kame no Ko, aunque este diseño también puede ser utilizado en los brazos en las partes más altas del cuerpo.